una alerta médica por temas de desnutrición severas tras este tipo de cirugías que actualmente se han vuelto muy comunes, especialmente en pacientes que buscan mejorar a nivel estético. Les saludo a Tanya Zambrano y Abraham Toledo en los estudios de acá de Radiovisión Manabí en la ciudad de Manta. Hola, muy buenos días a todas las personas que están conectadas a esta hora de la mañana a través pues, de la radio y las diferentes plataformas. Efectivamente, en los últimos años se está viendo bastante de moda este tema de la cirugía bariátrica, este tema de la manga gástrica, el bypass, y la gente debe entender y hacer conciencia que este tipo de procedimientos no son para todo el mundo, que no todo el mundo es candidato y que no es como un plato a la carta que yo quiero hacerme una manga o yo quiero hacer un bypass porque quiero perder algo de peso. Porque justamente cuando se hace de esta forma, cuando existen grupos médicos que no respetan los criterios médicos y que no se elige bien al paciente o el tipo de procedimiento, podemos condenar a un paciente a que llegue hacia el otro extremo, hacia la desnutrición severa. Y esos son los pacientes que a veces vemos en las calles prácticamente como piel y hueso, por así decirlo, que se lucen enfermas, cuando realmente el efecto de la cirugía pues no es el que esperamos, pero eso no debería ocurrir. Y esta desnutrición severa pues los puede condicionar en diferentes estratos de su nivel de salud. Puede llevarlos a la anemia crónica, a la hipocalcemia, problemas de osteoporosis juvenil, una enfermedad llamada sarcopenia, entre otros trastornos nutricionales. Mi estimado doctor, excelente mañana, que Dios me lo bendiga. Son muchos detalles y sobre todo muchas dudas que hay en muchas de las personas que referente a aquello que se quieren realizar una cirugía, se hacen muchas preguntas. ¿Estoy apto o no estoy apto para proceder a esta cirugía? Va de la mano también de cada uno de los exámenes que ustedes pronostican para cada uno de los pacientes y sobre todo para determinar si esta persona está o no está en condiciones para proceder a una cirugía, mi querido doctor. Es correcto. De hecho, lo más importante para un paciente es asistir a una consulta médica, porque es ahí donde nosotros realmente vamos a determinar si el paciente pues tiene o no tiene los criterios para hacerse una cirugía bariátrica. Recordar que esta cirugía va dirigida para pacientes con obesidad, no con sobrepeso. Y una forma rápida o práctica de calcularlo para la que la gente nos está escuchando, cuando yo estoy en obesidad, quiere decir que tengo más de 20 kilos de mi exceso de peso y eso me da un índice de masa corporal de 30 en adelante. En español, para que sea un poquito más comprensible, de la estatura que yo puedo medir, ejemplo, si yo mido 1,70, estos 170 yo le resto 100, me quedo con 70 kilos vendría a ser mi peso ideal. Entonces repito, si yo mido 1,70, le resto 100, me quedo con 70, que son los 70 kilos. Ese es mi peso ideal. Si yo tengo 75, 80, 85, eso es sobrepeso. Quiere decir que ahí pues prácticamente sí, tengo unos kilitos de más, pero no sería candidato para una cirugía. Ya cuando estoy pesando por encima de 90 kilos, es decir, más de 20 kilos de mi peso ideal, ya estoy en el primer grado de obesidad y de ahí en adelante podría ser candidato para un procedimiento bariátrico, más aún si tengo una enfermedad asociada como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina, problemas de fertilidad, síndrome de ovario poliquístico, problemas de tiroides, problemas de rodilla, de tobillos, de espalda, entre otros. Porque si bien es una cirugía bastante buena para todas estas enfermedades y otras enfermedades metabólicas, si se selecciona bien el tipo de procedimiento y el tipo de paciente. Entonces, si ya somos candidatos, ahí es que saber elegir el procedimiento, porque como lo dije anteriormente, no es como un plato a la carta, no es como yo quiero una manga o yo quiero un bypass. Y siempre la decisión final de qué procedimiento va a ser después de los exámenes, porque de entrada yo tengo una impresión diagnóstica primaria por peso. O sea, por peso podría decir el paciente es candidato para una manga o para un bypass, pero tengo que hacer otros exámenes que me van a determinar cómo está su condición de salud. Tengo que hacer una valoración cardíaca, electrocardiograma, gastroenterólogo, endoscopía, biopsia, exámenes de sangre completos, la consulta con el imagenólogo, rayos X de tórax, ecografía abdominal, que es lo que yo le llamo el protocolo básico, que si todo esto está bien, el paciente puede ir a quirófano. Y esto también la gente debe hacer conciencia. He escuchado a muchos pacientes que están yendo a otras provincias y cuando llegan a una consulta médica les dicen, no, ahorita mismo te puedo operar o más tarde o mañana en la mañana, solamente necesitas un examen de sangre y eso es más que suficiente. Ojo, acabo de decir que tienen que verse por lo menos por 3 o 4 especialidades adicionales, entonces no es tan fácil como parece. No se puede omitir exámenes que realmente son importantes para ver si hay otras condiciones de salud, porque si yo solamente los opero con un examen de sangre,
no sé si tienen una úlcera gástrica, no sé si tienen cáncer gástrico, no sé si tienen reflujo, no sé si tienen diabetes. O sea, hay muchas condiciones que estudiar antes de hacer uno de estos tipos de cirugías para procurar que esta cirugía bariátrica realmente sea una cirugía segura y que condicione el bienestar del paciente no por unos meses, sino a largo plazo, que es lo que buscamos al final. Mi querido doctor, ¿cuál sería la sugerencia de parte de ustedes como galenos y sobre todo especialistas en esta área de la salud? ¿Cuál sería la sugerencia para aquellos pacientes que quieren proceder con esta cirugía, con esta operación? Primero que nada, averiguar bien del especialista con el que estarían pensando hacerse la cirugía, averiguar sobre sus testimonios, sobre sus certificaciones, sus títulos, sus especialidades. En segundo lugar, acudir pues a una consulta médica para conocerlo y que les explique a fondo. Esta consulta médica va a tratar de muchas esferas, muchos temas, más o menos durará de 45 minutos a una hora, que les diga los efectos secundarios, lo que va a pasar a corto, mediano o largo plazo. Y tercero, la institución donde les digan que va a hacer la cirugía. Esta cirugía no se puede realizar en una casa de 2 pisos. Esta cirugía tiene que hacerse en una clínica o un hospital de nivel de salud 3. Es decir, que tenga una emergencia y que tenga una terapia intensiva. ¿Por qué? Dios no quiera hay alguna complicación y si estoy en una clínica que tal vez no tenga ni emergencia ni terapia intensiva, van a ser minutos vitales en trasladarlos de ese lugar a un hospital realmente pues que conte con todas las especialidades. Entonces, eso, yo creo que esos 3 factores importantes condicionan también al éxito de la cirugía. Recordar que no todo lo que es barato puede estar bien. Recordar que lo barato pues realmente sale caro. Y otra de las cosas es que averigüen un poquito del material que utiliza también el médico en la cirugía. Nosotros hacemos este tipo de procedimientos con unos dispositivos que se llaman grapas, que esto es lo que corta y sella el tejido, y esto viene de diferentes calidades, pero actualmente existen tantas copias genéricas que son muy económicas. Para que tengan una idea, una grapa original puede costar de $200 a $400 y una grapa genérica puede costar de $20 a $40. Entonces hay un enorme rango de diferencia de precio, por eso hay médicos que cobran muy barata esta cirugía, pero es porque están abaratando costos en este sistema y eso sí puede condicionar a la aparición de complicaciones, inclusive que pueden ser mortales. Entonces, esto tiene que hacer bastante conciencia a la población y realmente pues verificar que todo esté bien para que se dé de una forma perfecta sus procedimientos. Mi estimado doctor, ¿cuáles serían los pacientes óptimos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían los pacientes de altos riesgos en el caso de este tipo de cirugías que quieren proceder cada una de las personas? Una vez que el paciente cumple el protocolo básico, es decir, que ya pasó por el cardiólogo, el imagenólogo, el gastroenterólogo y los exámenes de sangre básicos, en teoría este paciente ya está en condiciones óptimas para hacerse la cirugía. Nosotros revisamos que todos los exámenes estén bien y ahí podemos programar, dependiendo de lo que hayamos encontrado en los exámenes, si el paciente es candidato pues a una manga o a un bypass. Si en estos exámenes nosotros encontramos alguna otra condición médica que hay que corregirla, damos tratamiento antes y luego el paciente puede operarse de manera segura. Si en estos estudios llegamos a encontrar un cáncer gástrico o cualquier otro tipo de cáncer, el paciente en ese momento no es candidato para una cirugía bariátrica, tiene que pasar a otra especialidad médica para que reciba pues su tratamiento o su soporte dentro de este sistema. Dentro de las esferas de los años, un paciente puede ser candidato para cirugía desde los 12 años con una obesidad severa, es decir, un joven de 12 años que tenga pues más de 60, 80 kilos de exceso de peso, estamos hablando por más de 120, 150, 200 libras, es realmente algo que condiciona su salud. A pesar de ser joven, en ese momento este paciente puede ser candidato para cirugía bariátrica. Y en el otro estrato de la edad, si bien la teoría nos dice que un paciente puede operarse hasta los 75 o 78 años, se considera realmente seguro que un paciente se puede operar hasta los 68, máximo 70 años, si realmente necesita la cirugía, si realmente es un paciente con obesidad o tiene otras enfermedades metabólicas que lo pueden condicionar a tener alguna complicación. Entonces, eso es como que los datos que nosotros tenemos que manejar de manera más frecuente para hacer que un tipo de estos procedimientos sea de forma segura.
Doctor, bueno, ya hemos hablado sobre los riesgos postoperatorios, sobre el perfil del paciente adecuado, como usted lo acaba de explicar, pero también hay que destacar algo de que este tipo de cirugías se han convertido en una moda. Entonces mi pregunta es, ¿qué está fallando? ¿Es el sistema médico, el sistema de comunicación? ¿Por qué la ciudadanía se está tomando tan a la ligera realizarse este tipo de cirugías cuando en realidad, si no existe información adecuada o no están claros en los procedimientos, o como usted acaba de mencionar, por buscar algo más económico para mejorar el tema estético, se ponen en riesgo su salud? Entonces, ¿usted qué cree? ¿Qué riesgos implica o qué está fallando en el sistema de salud actualmente? Eh, Como lo acaban de decir, está de moda, está bastante de la parte comercial, está bastante en la parte de marketing. Y lamentablemente no todos los grupos médicos manejamos el mismo sistema de ética, porque esto realmente ya va con el tema de ética médica, de saber que los criterios están, eso está a nivel internacional. Y el problema es cuando un médico deja de lado estos criterios por realmente hacerlo con fines comerciales. Actualmente existe mucha gente que vende estas cirugías, que ni siquiera es el médico, son tercializadoras que venden el procedimiento y lo que hacen es decirle al médico, tengo este paciente, opéralo y etcétera. Pero está igual el deber del médico de actuar con ética y decir, sabes que este paciente no cumple los criterios, por más que te haya pagado o sea lo que sea, no lo voy a operar porque no necesita la cirugía. Cuando un paciente está en sobrepeso, como lo dije anteriormente, que solamente tenga 5, 10 o 15 kilos de exceso de peso, es decir, solo de 20 a 30 libras aproximadamente, y yo a este paciente le hago una cirugía bariátrica, lo voy a llevar a una delgadez extrema. Más aún si le hago un bypass gástrico, que es una cirugía malabsortiva. Entonces, este paciente, como lo dije anteriormente, es el que se ve enfermo, es el que se ve como piel y huesito, es el que puede tener trastornos nutricionales. Si tiene una manga gástrica, en teoría puede tener salvación, por así decirlo, porque la manga gástrica con el tiempo, dependiendo de la dieta y de otros factores, puede el estómago dilatarse un poco, hipertrofiarse y diríamos que puede ganar un poco de peso hasta llegar a un peso acorde para su estatura. Pero si yo le hago un bypass gástrico a un paciente que no lo necesita, a ese paciente sí lo llevo a una desnutrición severa. Yo he tenido pacientes en la consulta que me han llegado en silla de ruedas, que no pueden caminar, que en medicina esto se conoce como caquexia, es piel y hueso. Cuando hacemos exámenes de sangre, todos los parámetros nutricionales están demasiado bajos, calcio bajo, anemia crónica, entre otros factores. Y aquí, en cambio, si este paciente tiene un bypass, hay que hacer otra cirugía para salvarle la vida prácticamente. Esta cirugía se llama cirugía de revisión y reversión de este bypass gástrico a una anatomía normal. Quiere decir que yo voy a entrar a la cirugía para desmontar ese bypass gástrico que le hicieron y volver a conectar todos sus órganos por dentro de la manera normal para que esta paciente otra vez vuelva a tener esos segmentos del cuerpo para poder absorber alimentos y que llegue a un peso saludable. Y justamente viendo esto, perdón, que en los últimos tiempos he tenido, es que dije hay que hacer una campaña de conciencia, de concientización, porque en los últimos 2 años ya llevo 5 casos de estas reversiones de bypass a una anatomía normal, cuando esto realmente no debería existir. Estamos teniendo una tasa bastante alta en poco tiempo porque se están haciendo justamente cirugías sin criterio médico, solamente por la parte comercial, solamente por la parte estética. Por eso es muy importante, si la gente que nos está escuchando, si tienes obesidad, eres un candidato para cirugía bariátrica. Pero si no la tienes, existen otras alternativas. Recordar que lo más sano siempre va a ser lo más importante de realizar. Dieta y ejercicio siempre va a ser el primer eslabón. Si esto no funciona, podemos pasar a pastillas o a inyecciones. Si esto no funciona, podemos utilizar un balón. Ya si realmente absolutamente nada funciona y tienes una obesidad, ahí podemos pensar realmente en cirugía, en una manga o un bypass o otro procedimiento para perder peso. Doctor, lo escucho con mucha atención y me genera preocupación, especialmente cuando usted habla de que terceras personas que no son especialistas, que no son médicos, ofrecen promociones o paquetes sin un protocolo serio, sin una explicación clara al paciente, lo que pone en riesgo la salud. Entonces, es terrible y este tipo de cosas creo que a mi criterio debería denunciarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una manga gástrica y un bypass gástrico? Usted lo acaba de mencionar y esto es importante explicarlo porque muchas personas asocian de que podría ser lo mismo. Claro que sí. La manga gástrica es
como hacer una manga con el estómago. Lo que voy a hacer es pasar de un estómago como una pelota de fútbol, un estómago grande, a una manguera, a un tubo, a un cilindro. Voy a sacar el 80% del exceso del estómago que lo corto y lo saco del cuerpo. Es decir, que este paciente va a tener un estómago finito, no va a poder comer como comía antes, hay un efecto restrictivo. Y en segundo lugar hay un efecto hormonal, porque en la parte del estómago que yo saco hay una gran cantidad de síntesis de hormona grelina, que es la encargada que a mí me dé hambre, apetito, me dé esa ansiedad por comer. Aquí también hay que tener mucha atención. A veces la gente, por captar un paciente, te dice, te vamos a quitar la hormona del hambre al 100%. Es mentira. Nosotros nos quedamos con un pedazo de estómago. Entonces quiere decir que sí vamos a seguir provocando hormonas, no en la misma cantidad que antes, es decir, que sí va a disminuir la ansiedad por comer, pero no desaparece. Por eso es que el seguimiento es muy importante luego de esta cirugía. Otro de los ítems que la gente debe entender, no es me opero y no vuelvo a ver al médico o al equipo nutricional. Es me opero y recién empieza este proceso que el acompañamiento, como yo le digo al paciente, debe ser toda la vida. Mínimo un año, pero lo ideal es toda la vida. Eso con manga gástrica. En un bypass gástrico, en cambio, lo que yo hago es modificar la anatomía. Aquí cambio la anatomía totalmente. En la otra solamente corto el exceso de peso. Aquí yo voy a hacer un estómago pequeño que lo desconecto del resto del estómago y lo conecto directamente al intestino. Eso quiere decir que la comida ya no va a tener ese recorrido largo, sino que hace un recorrido corto, por eso se llama bypass. Pero esa rápida progresión de comida del estómago al intestino va a hacer que no pase por los segmentos donde se absorben proteínas, minerales, vitaminas, calcio, oligoelementos, hierro, entre otros, al 100%. Por eso esta cirugía se considera de mala absorción, porque va a provocar que el paciente no pueda absorber proteínas, minerales, vitaminas, alimentos, entre otros, como lo hacía antes. Por ende, todo paciente que se hace un bypass gástrico, y aquí también hay que poner bastante atención, tiene que tomar suplementos de por vida y no es negociable. También me he encontrado con pacientes que se operaron y que me dicen, no, es que a mí mi médico me dijo que yo solo tenía que tomar suplementos un mes, 2 meses, 3 meses. No. Si hay gente que nos está escuchando y tiene un bypass gástrico, la suplementación es de por vida. Las vitaminas, el calcio, el hierro va a ser de por vida y no es negociable. ¿Por qué? Si yo no consumo esta suplementación, luego de 2 o 3 años, el cuerpo va a consumirlos de mí mismo y va a provocar algo de que se llama síndrome de consumo. Es decir, que si yo no estoy dándole hierro, proteínas, vitaminas, calcio, el cuerpo le empieza a quitar calcio a sí mismo y provoca hipocalcemia u osteoporosis juvenil. Le empieza a quitar mioglobina al músculo y puede provocar una enfermedad que se llama sarcopenia y puede darme anemia crónica. Entonces eso también es muy importante. Recordar, pacientes con bypass gástrico, igual suplementación de por vida y no es negociable. Doctor, esto está súper claro. En algún momento de mi vida decía, yo me quiero hacer un procedimiento así, pero el entender todo la complicación que puede generar si no hay una información clara y cómo se pone en riesgo la vida de un paciente, hace cambiar de opinión y digo, bueno, voy a hacer dieta y ejercicio, que es el mejor camino. Pero en caso de que un paciente ya se operó y que ahora está pasando por un cuadro de desnutrición severa, ¿qué, qué solución o qué opciones tiene? Lo principal es retomar el seguimiento médico. Como lo mencioné hace poquito, lo más importante es el acompañamiento. ¿Por qué? Yo me he encontrado con pacientes que se están yendo a operar a ciertas provincias de la sierra por factores económicos, como les dije, que es más económico, y que me dicen que nunca más los volvieron a ver. O sea, les hicieron un examen de sangre, se operaron y ahí quedó. Y cuando llegan a la consulta no toman suplementos, no saben cómo comer, qué comer, las cantidades. Recordar que un paciente luego de esta cirugía va a tener una progresión alimentaria, va a tener que hacer una dieta líquida el primer mes, porque es como prácticamente volver a nacer. Entonces ese nuevo estómago tiene que acostumbrarse primero a una fase líquida de proteínas, Power, Gatorade, agua de coco, agua de frutas, caldos y consomés, chupar, hielo y gelatina,
que cuando cumple el mes cambiamos la dieta. Las 2 primeras semanas van a ser igualito que un bebé que está aprendiendo a comer cremas, papillas, licuados, compotas. Luego pasamos a las 2 siguientes semanas que ya empieza a comer sólidos pero en cantidades pequeñas y que recién al tercer mes ya puede tener un plan nutricional un poquito más completo, pero sí en cantidades pequeñas, que debe crear hábitos de alimentación que van a ser para toda su vida. Son pacientes que tienen que masticar de 20 a 30 veces, que los pedazos deben ser pequeñitos, que no pueden mezclar líquidos y sólidos, que si toman algo líquido tienen que esperar 30 minutos, que si comen algo sólido tienen que esperar 1 hora. Cuando un paciente conoce todo esto, realmente lleva un proceso claro y exitoso porque va acompañado de la mano del médico y de la nutricionista. Si en esta esfera pues no ha tenido absolutamente nada de acompañamiento y tiene desnutrición severa, hay que empezar por corregir lo que acabo de mencionar, porque estos pacientes no saben nada de esto. Entonces se les enseña a crear estos hábitos de alimentación, se les enseña a respetar los tiempos de comida y se crea un plan nutricional ajustado a las necesidades que tengamos en este paciente en este momento en caso de tener una desnutrición severa. Hay que agregar la suplementación que tal vez no esté tomando, proteínas, hierro, multivitaminas, calcio, biotina, entre otros. Y si es un paciente que está en una condición un poquito más severa todavía, pues inclusive podemos llegar a hospitalizarlos para que tengan algo que se llama nutrición parenteral o inclusive que reciban sangre, porque repito, sí me ha tocado ver estos pacientes que realmente están en una condición bastante grave de salud y si aún pasando por estas esferas el paciente no mejora, pues ya si el paciente tiene un bypass gástrico había que pensar en el último eslabón que es desmontar ese bypass y volver a hacer una anatomía normal mediante otra cirugía. Mi estimado doctor, la verdad un tema muy importante y sobre todo también la cual nos saca muchas dudas a cada una de las personas. Mi querido doctor, para culminar, ¿cuáles serían las recomendaciones para aquellas personas que de una u otra manera quieren realizarse este tipo de operación, este tipo de cirugías? Recordar, investigar bastante al médico o al grupo médico que les piensa hacer la cirugía o están pensando en realizársela, la clínica, averiguar dónde los van a operar, los insumos que van a utilizar, recordar que tienen que estar en obesidad, que es un proceso que va a cambiar su vida, que tiene muchos efectos positivos en salud, que en caso de pacientes que no han podido ser mamás o tienen problemas de fertilidad por la obesidad, va a aumentar la fertilidad, les va a dar esa posibilidad de ser madres, pacientes que tienen diabetes que van a tener remisión de su diabetes. Entonces es una cirugía que tiene bastantes beneficios, pero que tengo que yo tener las indicaciones clarísimas. Si el médico está certificado, si consto con una clínica que me da todas las seguridades, si tiene buenos insumos y si me ha ofertado el procedimiento acorde a mí, de acuerdo a todos los exámenes que tenga, el proceso va a ser una cirugía bariátrica segura. Y para culminar, no se olviden, manga gástrica, suplementación por lo menos el primer año, no es toda la vida, pero en un bypass la suplementación es durante toda la vida para evitar trastornos nutricionales que luego afecten su salud. Doctor, muchísimas gracias por este diálogo, ha sido bastante enriquecedor, le agradecemos, estamos prestos para seguir conversando de estos y otros temas acorde a su especialización y de mi parte y de todo el equipo de Radiovisión Manaví desde la ciudad de Manta, muchísimas gracias. Pues nada, igual cualquier duda o pregunta me pueden ubicar en las redes como dr.omar.rivera. Si eres tal vez un paciente que se ha hecho una cirugía con otro grupo médico, no hay ningún problema. Estoy dispuesto a ayudar a todas las personas que realmente necesiten esta nueva asesoría para ayudarlos a superar problemas de nutrición o tal vez si no lograron perder algo de peso o se estancaron, también. Eso es muy importante que la gente también conozca. Muchísimas gracias, 7:33.